Primero, antes de arrancar con lo que tenía pensado trabajar hoy, con las cosas nuevas. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Dudas de alguna corrección de lo que hayan hecho? ¿O vi que han entregado alguna cosa a la última hora? Eso no lo he bichado todavía. Profe, Sí, no yo, sé si habla Facundo o Pablo, por lo que me yo, muestra. Pablo, Sí, yo tenía una duda, no sé si hoy capaz que la hacemos o si ya está bloqueada, sobre que una me dio una raíz de una inecuación, me dio un número negativo, o sea, como que fuera un conjunto vacío. Y en ese caso tenía dudas de cómo ponerlo como raíz. ¿tenés ahí qué actividad era, Pablo? La está buscando justo ahora, un segundito. Ya la busco y ya le digo. Dale, dale, la bichamos. No sé el resto, si de dudas, mañana hacemos la prueba. Supuestamente ya está hablado con el profe de física, de que se pueden llegar una media hora más tarde. Igual tienen el mismo salón, así que seguramente cuando llegue vamos a estar haciendo la prueba. Va a ser sobre ecuaciones e inecuaciones, ¿no? Lo que hoy, si podemos comenzar a trabajar con algún tema nuevo, eso no va a ir para la prueba mañana. Como dijo que lo que empecemos a trabajar hoy no va para mañana. Lo que vemos hoy no va para mañana. Los Ah, temas está perfecto. nuevos. Por eso vamos a tomarnos este tiempo al principio para dudas, y después, si ya no hay duda, si arranco con lo que tenía pensado trabajar hoy. Buenas noches, disculpa la demora. No, no pasa nada. Acá tengo la actividad. Era la 10 del 1 de septiembre. A 10 del 1 de septiembre. La voy a buscar yo, a ver qué dice. La 10 del 1 de septiembre. Es una inecuación: 2x a la 3 más 3x2 más 2x más 1 menor o igual que 0. Bien. Entonces, por, eh, la pregunta de Pablo era que te había dado que algo, que una ecuación de las que van a aparecer en juego no tiene soluciones. ¿Puede ser? Sí, me dio raíz de -7. Bien, pero ojo, y acá es con vuelvo a insistir, de lo importante de lo que escribimos a la hora de la resolución y lo que queda en la hoja. Estamos de acuerdo que la ecuación que va a aparecer en juego va a tener solución, porque Claro. una raíz tiene. Pero vamos a hacerlo. Entonces, estamos en la actividad 10, ¿no? Eh, el 1 del 9, ¿no?
septiembre. Y me piden resolver, y la inecuación es 2x a la 3. Los que la hayan hecho, la quieren tener ahí a mano para ir viendo. Y si surgen preguntas, las pueden hacer. Yo en este momento agrandé la pantalla porque me queda más cómodo para dibujar. Si hay algún compañero que escribe en el chat, le pido a los compañeros que tienen micrófono que me avisen. Así cierro esta pantalla y veo que escriben los compañeros. Si no copié mal, 2x3 más 3x2 más 2x más 1. Menor o igual que 0. Entonces, acá voy a hacer como la primera aclaración. Muchos arrancan porque ya ven en su cabeza cuál es la ecuación de tercer grado con la que tengo que arrancar a trabajar. Estamos de acuerdo que la ecuación ya está pronta como para ir a buscar el signo, ¿no? ¿Por qué digo que ya está pronta? Tengo un solo término, que es el 2 de x a la 3. Un solo término de x, un solo término de x2, perdón, un solo término de x y un solo término independiente. Quiere decir que esa expresión está reducida, es decir, a lo que tengo a la izquierda de la desigualdad, no lo puedo reducir más. Está comparada con el 0, la herramienta que yo tengo matemática para poder resolver esto es el signo, pero para poder resolver el signo necesito primero hallar las raíces. Para hallar raíces preciso una ecuación. Entonces, si yo acá me pusiera a hacer Ruffini, ¿no? Lo que no está quedando es lógica en la pantalla, en la hoja que voy a hacer. Entonces, sobre todo porque me va a ayudar, porque muchas veces al no tener escrita a qué le voy a hallar la raíz, inicialmente, hace que después al final, algunos, no todos, cometan algunos errores que no son particularmente el olvidarse de escribir esta ecuación. El tema es, ¿a qué me lleva no escribir esta ecuación? Y siempre hablando sobre las hojitas que yo estoy recibiendo cuando tengo algún tipo de ejercicio como este. Entonces, para poder hablar de Ruffini y que tenga sentido Ruffini, estaría bueno tomarse un segundo y escribirse la ecuación. Esto me va a permitir, entre otras cosas, tener bien claro que a lo que yo le ando buscando raíces es a esta expresión. A todo eso que acabo de marcar en violeta. A 2x a la 3 más 3x2 más 2x más 1. Es de tercer grado, ¿no? Entonces tiene que tener al menos una raíz evidente. Si yo sumo 2, primero para ver si uno es raíz, ¿no? 2 más 3, 5, más 2, 7, más 1, 9, no da 0, 1 no es. Tiene término independiente, todas tienen, pero en este caso es 1, es decir, el término independiente no es 0, el 0 no es. Entonces, la que va a tener que ser raíz va a ser menos 1. Entonces, cuando yo voy a aplicar el esquema de Ruffini, ¿no? En este primer renglón tienen que aparecer todos los coeficientes en orden de mi raíz. Como en este caso es de tercer grado, ¿sí? Tiene que aparecer el 2, tiene que aparecer el 3, tiene que aparecer el otro 2 y el 1. Esto lo aclaro porque muchas veces cuando no tiene término independiente y usan Ruffini, se olvidan en este lugar de poner el 0. Buenas noches, Guzmán. Con lo cual, al no poner el 0,
que va en el término independiente, no puedo bajar de una de tercer grado a una de segundo, que es el objetivo. Porque donde esto tenga un término menos, entonces va a ser, desde yo el 1 no lo expongo y hago el esquema de Ruffini. Acá tengo x a la 2, x, término independiente. Entonces lo que me quedaría sería de primer grado. De ahí que tengo que copiar, ¿sí? En el primer renglón, todos los coeficientes tienen que estar ordenado y completo. Es decir, desde el de x3, pasando por x2, por x y el término independiente. Si en algún momento me faltase, por ejemplo, x2, entonces voy a poner 2, 0, 2 y 1. Lo mismo si el que falta es este término, ¿no? El de x. Digo que falta porque en realidad es al ojo, parece que falta, pero no así a lo que tengo escrito, porque en ese caso valdría 0. Después, en español puro, el pobre hombre Ruffini, lo mínimo que nos pide es que escribamos estas 4 rayitas que estoy escribiendo. Si ustedes escriben más rayitas, no pasa nada, pero estas 4 me las tengo que acordar de escribir, porque si no, no estaría escribiendo el esquema de Ruffini, por más que yo le respete las posiciones. Cuestión de convención y de respeto al pobre Ruffini, que en algún momento de su vida demostró que este esquemita sirve para hacer una división. Todo va a andar bien si acá en el ángulo inferior derecho me da 0. Bajo el 2, menos 1 por 2, menos 2, 3 por menos 2, que se parezca a un 2. Voy a escribir, a ver, me da 1, menos 1 por 1 me da menos 1, multiplico siempre por el valor de la raíz, vuelvo a sumar, me da 1, menos 1 por 1, me da menos 1, y como efectivamente habíamos dicho, o habíamos pensado, ¿sí? Menos 1, ya tengo una de las raíces de mi ecuación de tercer grado, quiere decir que una existe. Por eso cuando hoy Pablo me decía, y después me da como que la solución es vacía, acá la solución no puede ser vacía, ni de la ecuación de tercer grado, que es la que tengo que resolver, ni la solución de la inecuación, que en definitiva, esta que está acá, es la que yo tengo a resolver en este problema. Bien, de nuevo, otra vez, de acá, de lo que tengo escrito, como acá tengo grado 3, grado 2, grado 1, término independiente, el amigo Ruffini me dice que lo que yo obtengo de acá es un grado menor, porque es una división, y son los coeficientes en orden también, en este caso 2x a la 2 más x más 1. Ese es el cociente que obtengo de Ruffini. Pero como yo quiero hallarle raíces, además de escribirlo, para que tenga sentido hablar de la fórmula de segundo grado, estaría también mortal que aparezca esta ecuación. De acá me voy a detener un segundo, porque muchas veces al no escribirse esta ecuación, ¿no? Al no escribir, y tener solo escrita en su papel esta, terminan muchas veces en el signo final poniendo 2x2 más x más 1 como signo, tomando en cuenta solo esas raíces y no la raíz que encontraron acá en el camino, la que destrabó el problema, me permitió trabajar.
Todo eso revísenlo porque a veces son errores muy comunes. Y si yo solo después escribo que estoy estudiando el signo de 2x2 más x más 1, no estoy estudiando el signo de la expresión que me pidieron estudiar. Entonces, un olvidado, muchas veces, x es igual a menos b. Entonces acá voy copiando con los numeritos que tengo, ¿no? B le llamamos al término que multiplica x, más menos, más menos. No es fácil esto de escribir con el mouse. 1 al cuadrado, b al cuadrado, menos 4 por a por c. Raíz cuadrada abarca todo esto. Y todo esto lo voy a tener que dividir por 2 por a, que en este caso era 2 por 2. Claro, pero fíjense que el resultado que voy a obtener del discriminante, ¿no?, de lo que está debajo de la raíz cuadrada, si hago las cuentas más o menos bien, me quedaría menos 7. ¿No? Ya le estoy sumando este 1 positivo, porque menos 4 por 2 menos 8, menos 8 por 1 menos 8, pero 1 menos 8 me da menos 7. Quiere decir que me quedaría raíz cuadrada de menos 7. Entonces, este número no existe. Entonces, a algo que no existe, no le voy a poder sumar o restar, según como lo quieran ver, este menos 1. Particularmente es una suma. No puedo hacer menos 1 más algo que no existe. Y después dividirlo entre 4. Entonces, ojo con la pregunta que hacía Pablo. Lo que no tiene raíces reales es este de segundo grado. Pero este de tercero sí tuvo una raíz. Más, esto es de quinto. Todo polinomio de grado impar, es decir, cuya x esté elevado a un impar, va a tener al menos una raíz. Particularmente en este caso, tiene una sola, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, ¿a qué le estoy estudiando el signo? En este caso en particular, le estoy estudiando el signo a x a la 3. A 2x a la 3. Vuelvo a insistir, muchas veces cuando no copiamos esta ecuación, nos tomamos un segundo y nos apuramos a arrancar por acá, como la que vemos, porque generalmente a veces esta la escribimos, terminamos confundiendo y escribiendo dentro de esto del signo por convención solo va la expresión. Y acá no voy a escribir ni una ecuación ni una desigualdad, es decir, una inecuación, solo la expresión a la cual estuvimos trabajando para poder hallarle las raíces, que es esto de acá. Entonces, y acá una aclaración. No es el caso porque es de tercer grado, pero si no tuviese raíces reales, signo tiene. Y el signo va a ser, en este caso, siempre positivo. Pero mi expresión, bueno, es decir, si mi expresión no tuviese raíz, lo que le pasa a 2x a la 2 más x más 1, esta expresión de acá no tiene raíces. Es decir, no tiene un valor de x que valga 0, pero signo tiene. Particularmente va a ser siempre positivo. Es decir, independientemente de quién sea el valor de x que yo
yo voy a estar eligiendo, 2x2 más x más 1 siempre se va a comportar de forma positiva. Pero en este caso tuvimos una raíz que es menos 1, ¿no? Y vale decir, recuerden que siempre por debajo del eje voy a poner el valor de la x. Por encima pongo el signo, el único valor que pondríamos sería 0, de la expresión que estoy estudiando, ¿no? Que es 2x3 más 3x2 más 2x más 1. A la derecha de menos 1, me voy a fijar en el signo de la x de mayor grado, y al revés de como escribimos, es decir, de derecha a izquierda, voy a comenzar con el signo de ese coeficiente principal, que además le llamamos, como tengo una raíz que es simple. ¿Por qué menos 1 es una raíz simple? Porque todo el procedimiento que hice apareció una sola vez, es decir, en cantidad impar. Entonces no va a haber cambios de signo. Vuelvo a insistir, lo que estoy haciendo en este esquema es decir, cualquier x, valor de x mayor que menos 1 que yo elija, y sustituyo acá 2x a la 3 más 3x a la 2 va a dar positivo. Solo en x igual menos 1, esta expresión da 0. A la izquierda de menos 1, esta expresión da negativo. ¿Y yo qué quería? Quería que fuera esa expresión menor o igual que 0. Quiere decir entonces, igual a 0 es en menos 1 exactamente, es acá en menos 1 es igual a 0, es decir que acá tendría mi conjunto solución. Cualquier x menor que menos 1 va a ser solución de esta inecuación. Por lo tanto, la solución que estoy indicando en este esquema, en este gráfico, es paréntesis curvo desde menos infinito porque estoy arrancando bien a la izquierda, ¿no? De todos mis números reales, coma, menos 1. Como menos 1 me sirve, es parte de la solución, paréntesis recto. Por lo tanto, como intervalo, podría decir que lo que tengo en pantalla es la solución de esa inecuación. ¿Dudas? ¿Algo que no quede claro de lo que... No, eso. ¿Quedó claro ese ejemplo, Pablo? Sí, sí, Vuelvo a perfecto. insistir. Cuando la cabeza voy más rápido que el lápiz. Cuando digo que más información me den, mucho más defendible la hoja. Sobre todo, y voy a insistir, revisen cuando hicieron esto, errores muy comunes es tomar esta expresión como la del signo que voy a estudiar. Eso ya hace que el ejercicio esté mal. Va a hacer que el ejercicio esté mal porque además seguramente considere esta información y no tome en cuenta esto. Y si tomo todo en cuenta, en el mejor de los casos que esto tenga dos raíces, voy a escribir una ecuación o una expresión de segundo grado con tres raíces. Por más que después el conjunto sea efectivamente el que tiene que ser, que a veces pasa, pero lo que queda en la hoja no tiene coherencia, ¿no? A eso que nos refiero. En este caso, cuidado, no existe, no escribir conjunto vacío, no estoy hablando, no estoy buscando el conjunto solución de esta ecuación. Son detalles a tener en cuenta que hacen que lo que uno deja en la hoja tenga sentido, ¿sí? Y no tenga huecos.
Perdón por el ruido del mate. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una sobre la actividad 5 de la vez pasada. La 5 de la clase pasada, Facundo. Sí. Dame un segundo que la buscamos. Dice x2 menos 6x sobre menos... Sí, eso sí. Es sobre que me da una raíz doble que es 0, ¿no? Lo que se va a comportar como raíz doble, pero porque va a terminar no existiendo. Vamos a hacerlo así. Lo Claro, esa es la sacamos. que... Porque una raíz 0 sería sobre el numerador, digamos, que hago hegeliano. Y otra sería sobre menos x a la 3, ahí me da 0 también. Y mi duda era en el signo que tendría que poner, si existe o no. Si estamos hablando del signo total, Facundo, es decir, el Sí, del final, sí, el en el final. final no va a existir, porque es mucho más fuerte, hablando mal y pronto, que lo de abajo sea cero. ¿Se Ah, está. entiende? Sí, se entiende. Muy bien. Vos, Gracias. vos ahí siempre que lo de abajo sea cero, Sí, termina ganándole al cero. Es decir, vos no podés en ningún caso dividir entre cero. Inclusive cuando sea claro. cero, dividido cero. Porque Bien, en ese caso tenemos tres opciones, que quede más y cero, no existe, menos y cero, no va a existir, y cero y cero no va a existir. ¿Ah? Ninguno, digamos, de las tres posibilidades que tendría, pero por eso te decía, se va a comportar como si fuera una raíz doble, es decir, a la derecha y la izquierda de cero no va a haber cambios de signo. bien. Ojo en en el numerador, vos me hablás que haces, factorizaste en el término, Sí, en el- sí, ahí ojo, si solo voy a tomarlo de ejemplo, voy a escribir sobre esa ecuación, porque creo que la duda, ¿no, Facundo? De la que tenías, quedó, ¿no? sí, 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 quedó. Ojo cuando tengan que resolver o se enfrenten a algo de este estilo. Es una ecuación de tercer grado, cuya raíz evidente es cero. Si me dan a elegir el camino como más sano, para mí es factorizar, como decía el compañero, una x es cero y trabajo con la otra expresión. Pero si yo hago Ruffini y escribo esto, en este caso dijimos que cero es raíz, acá menos uno. Lo estoy haciendo sin rayitas, inclusive por gusto. Me da 4. Acá habría algo que ya les tendría que llamar la atención, ¿no? Que es que acá a la derecha no puede dar 3, si es raíz. Entonces, si este fue x2, este es de x y este es el Profe. término independiente, porque eso es lo que me está quedando en el Ruffini, ¿ah? Acá el tema no son las rayitas que pongo o no pongo, sino que este Ruffini, no estaría siendo el Ruffini de ese de tercer grado.
Alguien dijo profe cuando yo estaba escribiendo y no vi quién era. No, no, te quería preguntar si no tenías que poner también el término independiente como 0. Sí, En ese caso sí te quedaría. estoy escribiendo lo que está mal, que muchas veces aparece y que después Jonathan, para que, y después rematan esto con esto, x a la 2 más 4x más 3 igual 0 y siguen lo más campante. ¿Cuál es el problema acá? En la hoja, acá quedó un disparate en este Ruffini. Por más que esa efectivamente sea la ecuación a la que voy a llegar. Pero acá el cómo llegué, ¿ah? Vuelvo a insistir, si acá a la derecha hay un 3, 0 no es raíz. Y mucho menos los coeficientes que escribí acá, ¿sí? No serían de una expresión de tercer grado, serían de una de segundo, porque ahí tiene que estar completo. Como me decía Jonathan, ¿puede ser? Esto lo soluciono acordándome que cuando voy a hacer Ruffini tengo que poner todo, absolutamente todo, ¿sí? Los coeficientes. Y del que no está, voy a poner 0. Entonces 0 por 3 es 0. Ahora sí, efectivamente, este es el esquema de Ruffini que corresponde a la raíz 0 y a esta expresión de tercera. ¿Ah? Pero si yo no escribo este renglón y después termino acá, lo que queda es un disparate. Indefendible por donde se lo mire. Vuelvo a insistir, para el que elija trabajar con la raíz 0 con el esquema de Ruffini que lo puede hacer. Yo preferiría sacar una X a cada término, factorizar y voy a llegar a esta ecuación. Y ahí que es fundamental el camino, lo que haga en el medio y que todo esté con los mayores datos posibles. ¿Dudas? No. Entonces, si no hay más dudas, vamos a arrancar a trabajar con funciones. En principio, vamos a intentar hacer análisis y bosquejo de la función. Primero vamos a trabajar con la de primer grado, o grado 1. A veces podemos cambiar, ¿no? Sobre todo en la letra de los ejercicios, esto de análisis por, es más común que aparezca como la, eh, el estudio analítico, ¿sí? Y el bosquejo de la función. Voy a hablar de bosquejo y no de gráfico, porque si bien los datos que voy a encontrar van a ser lo más exactos posible, como voy a estar graficando con un mouse,
le voy a tener respeto y llamar bosquejo, porque además los voy a habilitar cuando ustedes tengan que hacer un gráfico, hacer un bosquejo. Hacer gráfico implicaría usar regla, tener como escalas. Entonces, la idea es que podamos llevar a un buen dibujo nuestra información. Particularmente el estudio analítico o el análisis de la función de primer grado, ¿sí? Me va a interesar que realicen el estudio de las raíces, ahí le vamos a pedir ayuda a la ecuación, que es el que no va a cambiar mucho lo que venimos trabajando. Vamos a estudiar acerca de el signo de la función, particularmente en vez de preocuparnos, perdón, de preocuparnos solo para cuando sean positivas, cuando es negativa, lo que nos va a interesar es absolutamente todo, ¿sí? Y por último, también vamos a dar información del crecimiento o decrecimiento de la función. Y también lo cuarto va a ser el bosquejo, que es el dibujo de la función que esté en juego, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos hacer algunos ejemplos, ¿no? De la primera función, que va a ser f de x, le vamos a llamar con una letra minúscula, entre paréntesis la variable. Este es simplemente un nombre, f de x, ¿sí? Y para que sea de primer grado, x tiene que estar elevado a la 1 y ser la x de mayor exponente de mi expresión. En principio que sea 2x más 1. Entonces los invito ahora a que primero traten de hallarle las raíces a esa expresión. Mientras yo me tomo un mate y ustedes hallan la raíz y ya me cuenta alguno después qué fue lo que hizo. No te dejo ni cebar, profe, pero no es menos un medio. Hay que volver la función a cero para hacer las raíces. Correcto todo, no me dejas cebar, va a dar menos un medio. Entonces, y esto independientemente después del grado de la función, ¿no? Cada vez que yo tenga que estudiar la raíz, ¿sí? Que averiguar la raíz, este primer renglón seguramente me lo voy a estar salteando, pero yo lo que voy a estar estudiando es la función igual a cero. Es decir, voy a estar estudiando una ecuación. ¿Qué ecuación? Voy a particularmente buscar imágenes donde x valga cero, y lo que voy a hacer en este caso es despejar, ¿no? En este caso me va a quedar 2x más 1 igual 0. Vamos a poner que este me quedó como un más y que este es el x. Y al despejar, ¿no? Más 1 lo pasamos para el otro lado como negativo, me queda menos un medio.
Quiere decir que x igual menos un medio sería... Ustedes pueden hacer todo el estudio, si lo prefieren, y al final llevar todos los datos a un gráfico o bosquejo. Yo, independientemente de qué sea el grado, lo que me acostumbré es, a medida que voy teniendo información, ya la voy llevando a mi bosquejito. ¿Por qué? Porque de haber algo que no tenga coherencia de los resultados, puedo revisar de ahí para atrás y no haber perdido tiempo, ¿sí?, en absolutamente haber hecho todos los cálculos. Entonces, de las abscisas o de las x, S de las ordenadas, mi raíz es menos un medio, traducido al español puro, lo que dice es que acá, cuando x valga, ¿no? Porque como acá está el cero, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos, menos un medio, ¿no? Menos un medio, por acá, por acá pasa la función. Es decir, es el punto de corte entre el dibujo de la función y el eje de las x. Eso es lo de la raíz. ¿Claro para todos? Sí. Claro. Bien. Sí. Cuando es de primer grado, además ya sé que es una recta el dibujo de la función, por lo tanto, puedo estudiar el signo después que tenga las raíces. Estos dos pasos serían como los únicos que sí tienen que, primero tengo que hallar las raíces. Fíjense que era más o menos lo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? El signo de la función f. Y vuelvo a insistir, ahora me interesa absolutamente toda la información. No solo encontrar una región donde sea mayor o igual que cero o menor, sino toda la información que me da ese signo. Menos un medio, porque fue lo que me dio la raíz, ya sé que vale cero y es el corte con el eje X. El coeficiente principal es 2, positivo a la derecha de 2, negativo a la izquierda de 2. Quiere decir que, si yo pienso acá, si hubiera esta recta paralela al eje de f de x punteadita, es porque tiene imagen. Y lo que me está diciendo este signo es, a la derecha de menos un medio, la función es positiva. Quiere decir que el dibujo va a estar por encima del eje de las x. Acá no va a haber dibujo. La puedo tachar tranquilamente. Porque, insisto, a la derecha de menos un medio, la función va a ser positiva. El dibujo me va a quedar en este cuadrante. A la izquierda, la función se va a hacer negativa, quiere decir que acá no hay dibujo de mi función. Inclusive sin hacer el crecimiento, pero ya me ayuda, el crecimiento lo voy a leer de izquierda a derecha. Esta función, ¿sí?, el gráfico de f de x, es esta recta, ¿sí?, cuyo crecimiento, particularmente es creciente esta función, y acá
Otra vez, este tiene un rol muy importante. Como el coeficiente principal es 2 y es mayor que 0, entonces mi función de primer grado va a ser creciente y lo voy a indicar de esta manera con una flecha inclinadita. Y estas serían las 4 cosas que vamos a estudiar en cada caso. ¿Alguna duda de lo que está en pantalla? Solo una consulta técnica, profe. Para que haya una recta no tiene que disponer de 2 puntos, o sea, no tenés que hallar el corte con f de x. El tema que como estoy con una función, ¿sí? Está, Me alcanza con un punto y como estoy haciendo un bosquejo, también me alcanza con la pendiente que es 2. está, perfecto. ¿Tá? Si estuviéramos en geometría analítica, tal vez sí. Acá para lo que nosotros queremos, nos alcanza. Inclusive, este otro punto, por lo que tengo en pantalla, puedo decir cuánto vale. Sin 1, hacer mayores ¿no? cálculos, ¿verdad? Siempre va a ser el término independiente, independientemente también del grado de la función, ¿no? Siempre el corte de la función con el eje f de x va a ser el término independiente. Acá, como tenemos la pendiente que es positiva y sabemos la raíz, para la recta nos alcanzaría para poder dibujarlo. Después, ojo, en líneas generales, más que ojo, no, es una cuestión de nombres. Siempre, o a la función de primer grado, bueno, a no puede ser 0, ¿no? Y en este caso la puedo generalizar como la expresión f de x igual a por x más b, ¿no? Cualquier expresión de este tipo es una función de primer grado. A siempre tiene que ser distinto de 0, porque si no, no sería de primer grado, ¿no? F de x igual b no es una función de primer grado. Sí va a ser una función que vamos a poder dibujar. Pero acá, dependiendo de si b vale 0 o si b es distinto de 0, matemáticamente reciben nombres distintos. Vuelvo a insistir, serían ambas funciones de primer grado, pero cuando b vale 0, le solemos llamar función lineal, y en este caso, cuando b es distinta de 0, le solemos llamar función afín. Entonces, con esto el dibujo va a ser una línea recta, pero ojo que no todo dibujo de recta es una función lineal, que es lo que uno suele pensar. Sí, todo dibujo de función de primer grado es una recta. Esto de la función lineal, si b vale 0, se ve acá en mi ejemplo que b es 1, ¿no? ¿O no? Porque acá en la generalidad hablamos de a es el número que multiplica x y b, podemos hablar en español puro, el suelto, ¿no? Para que la función sea lineal, tiene que pasar por el eje de coordenadas, por el 0, 0. En cualquiera de los casos, siempre vamos a estar tratando de estudiar de primer grado la raíz, el signo, el crecimiento y el bosquejo.
¿Dudas de lo que está en la pizarra? Yo es una duda que es chiquita, profe. Diga. Quería crecimiento, poner F y por F de X es lo mismo. No, no es lo mismo. Acá solo hacemos referencia a su nombre, no a nombre y apellido, digamos, cuando Está. escribís el crecimiento. ¿Ah? Ahí solamente el nombre, F creciente. Llamar a G creciente. Está. Lo mismo cuando escribimos acá en el signo. ¿Ah? La variable la estoy nombrando acá. Preferentemente acá, solo el nombre de la función. El que quiera escribir 2x más 1 también lo puede hacer. Ahora me puedo ahorrar esa parte porque seguramente mi función tenga nombre. ¿Alguna otra duda? Profe, yo no entendí bien lo de función lineal y función afín, eso. La función de primer grado, ¿sí? Sí, Vos puede recibir dos tipos de nombres. ¿Ah? Función lineal o función afín. Eso va a depender del valor de B. Por ejemplo, mirá, y pongámosles valores. La función que yo acabé de dibujar y hacerle el estudio, ¿sí? Esta función 2x más 1 puede ser más o menos, ¿no? Tiene que haber un valor de B distinto de 0. Esa función, además de ambas, es lineal y dentro de la familia, perdón, es de primer grado y dentro de la familia de las funciones de primer grado es una función afín. Si yo solo voy a estudiar f de x igual, por ejemplo, para usar un ejemplo, 2x, también es una función de primer grado, pero en este caso es lineal. Porque acá 2x o 2x más 0, estaríamos hablando sobre la función 2x. Me va a cambiar el estudio de la raíz, el signo va a depender de esa raíz y va a ser creciente, particularmente, voy a llamarle G y en violeta esta función, lo que va a hacer de todo andar más o menos bien, es un dibujo así como un bosquejo. Ese es el dibujo de la función G. Es una función de primer grado, la particularidad es que va a pasar por el 0, 0, por el corte eje de coordenada, entonces es una función lineal. La que me quedó en rojo, la primera que estudiamos, F, como B, B termina siendo este unito que tengo acá, ¿no? Era lo que hablábamos, creo, con alguno de ustedes. Es el término independiente. Esta función se llama afín. Es decir, que las funciones de primer grado las puedo dividir en dos conjuntos que no se tocan además, ¿no? La función lineal no es una función afín, la función afín no es una función lineal. En tema nombres, ¿se entiende eso? ¿Y de qué depende estar de un lado o del otro? Del valor de B. bien, gracias, ¿No? profe. ¿Alguna otra duda? Eh, yo voy a habilitar el primer ejercicio de hoy, que es funciones. Voy a habilitar también en el día de hoy un primer
esquema de esto que estuvimos hablando en el video, por si después quieren leer, ahí lo van a tener siempre para poder bicharlo. Y después ustedes ven si siguen trabajando en cosas atrasadas o si ya se meten de lleno a, a jugar con las funciones. Seguramente a partir de ahora además, cada vez que envío, antes con una foto entraba generalmente todo el problema. Si tienen que enviar dos fotos, esta aclaración la hago porque siempre les dije que miraba la última. Si cuando voy a abrir la última me aparece, no sé, el dibujo y nada más, seguramente todo lo otro está en la otra hoja que también voy a ir a abrir. Y lo otro que a partir de ahora cambia en la información que les voy a dar. Ya calentamos motores, mañana vamos a hacer la sumativa. A partir de ahora, del 1 al 12, voy a ir jugando con la escala a medida que vayan entregando este, con las notas. Y como tengo el cero va a ser el equivalente a que él me duele la cabeza. Cuando la foto venga torcida o no corresponda al ejercicio que está planteado, voy a poner cero. Ese cero no va a ir a la libreta, pero si es como para yo controlar que ya lo biché, ya les avisé que tendrán que cambiar. La uno de hoy está pronta. Si hay alguna duda o algo, yo voy a apagar el micrófono, me quedo por acá y me consultan. No importa si es de esto, de alguna otra cosa que se pusieron a hacer, de alguna corrección que estén bichando. ¿Sí?
Sí, es lo mismo, ¿no? A la hora de hablar de negativos, y ya aprovecho tu pregunta, es lo mismo. Menos 1/2, ¿no? Es lo mismo 1/-2. Las otras veces habíamos dicho, claro, si lo tengo que volver a usar, capaz que elijo la primera opción. Y es lo mismo menos 1, como a la misma altura del guión, 2. En los tres casos estamos hablando de menos 0,5. Ojo que no es lo mismo esto, menos 1 sobre menos 2, porque ahí entonces sería positivo 0,5. Eso es igual a esto, a 1/2. Aclaremos, dijo Lemos, con lo de las raíces evidentes. Su mayor utilidad es Sí. cuando la expresión es de tercer grado. Mm, ¿Por qué? Porque ahí lo voy a poder bajar y de segundo grado está la fórmula o báscara para resolver. claro, ¿Sí? Las condiciones funcionan para todos los grados. claro, Cualquier polinomio, independientemente de su grado, realmente no lo usamos, pero mirá, podríamos usarlo para grado 2. 3x2. claro, porque en grado 2 tenemos Bhaskara, ¿no? Entonces no, Claro, generalmente no nos detenemos mucho, pero si yo tengo que resolver esa ecuación. Como tengo Bhaskara, voy y directamente aplico Bhaskara. Pero estoy en las condiciones de poder afirmar que uno es raíz, ¿no? Porque si yo sumo los coeficientes 3 menos 5 y 2, eso me da 0. claro, Y entonces la regla general dice, cualquier polinomio que la suma de sus coeficientes de 0, entonces uno es raíz. El claro, tema es como si es un dato relevante. Cuando digo relevante, que me ayude a resolver el problema que tengo enfrente. Muchas veces pasa que me doy cuenta o no me animo o por costumbre, prefiero hacer Bhaskara. Si yo voy por Bhaskara a la fórmula de segundo grado, cuando llegue al final que se divide en 2, una de esas dos tiene que ser 1. ¿Me claro. seguís hasta ahí, Pablo? Sí, perfecto. O puedo ahorrarme el camino, porque también Ruffini lo puedo usar acá. Esto es lo que hoy comentamos un poquito más temprano. Si yo pongo 3 términos, grado 2, grado 1, término independiente. Mm, Entonces, voy a usar el esquema de Ruffini, que como dijimos una división. Como sé que tiene raíz evidente 1, vamos a usar el 1 acá. Pongo el 3. 1 por 3, 3. Esto me da menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Y esta herramienta, como la tengo en la valijita, la puedo usar. mm, Tengo una raíz, la evidente, ¿sí? Porque con este esquema lo que estoy haciendo es confirmar que 1 era raíz porque acá me dio 0. Pero entonces ahora la otra raíz saldrá de despejar de esta ecuación, que es el cociente que me da Ruffini, igualándolo a 0, porque bueno, de segundo grado, de primero, independiente, entonces acá me va a dar de primero y el independiente. Y acá despejo, y
cuando despeje en este caso, si no estoy mal, me va a terminar quedando 2/3, ¿no? Porque tendríamos que sumar 2 de este lado y de este. Entonces ahí me quedaría el 2, o lo que llamamos que el 2 pasa sumando y el 3 que multiplica dividiendo. Quiere decir que acá, por ejemplo, como me di cuenta que había una raíz evidente, esto también lo pongo así en nubecita porque puedo ni siquiera escribirlo. Ya tengo la ecuación, me di cuenta, uso el esquema, encuentro la otra raíz y si fuera solo resolver la ecuación, ya puedo decir que mi solución en este caso, la voy a escribir en orden de aparición, fue 1 y 2/3, por ejemplo. Si esta ecuación estuviera en juego en una inecuación, hago esto, signo 1 y 2/3. Ah, Lo- la de 0, por ejemplo, acá, que es un caso que vimos, acá no estoy usando, por ejemplo, cada vez que resuelvo algo de este tipo, digamos, estoy usando lo de la raíz evidente cuando estoy factorizando, cuando esto lo escribo así. No se uso Bhaskara, pero tampoco estoy usando lo de la raíz evidente si uso Bhaskara o la fórmula de segundo grado en el anterior. Pero en el momento que me reescribí esto factorizando, era porque ya sabía que acá esta iba a ser 0. Y acá obtengo la otra raíz. Si optás a hacer, también acá se me abre el abanico de posibilidades, porque en realidad capaz que alguien quiere hacer Ruffini con el 0, lo podría hacer. Sí que al final vuelvo a tener dos soluciones, ¿no? De esta ah, ecuación. Claro, su mayor utilidad, digamos, es cuando vos tenés que resolver ecuaciones de cuarto, tercero, quinto, porque ahí no hay fórmula. Entonces con la pregunta cómo hacía sí o sí en este curso que estoy dando yo, en las letras que te estoy dando yo, si la letra no dice polinomio de tercer grado y no te aviso 8 es raíz, ahí te estoy diciendo, nada, para seguir acá tenés que bajar con 8 por Ruffini. Porque como es de grado 3, ah, si no dice eso, 1 menos 1, 0 va a ser raíz. perfecto. Después dependerá con cuántas herramientas tengas ahí para poder enfrentarte. Es decir, si de acá, después que apruebes este curso, te enfrentás a un polinomio de tercer grado. ¿Cómo le hallo las raíces? Upa, sé que una tiene, pero para meterme en el desgaste energético de hallarle la raíz, me tienen que dar alguna información. O me tienen que decir que esa raíz es un número racional, es decir, una fracción. Entonces sí tengo como herramienta. Pero un polinomio de tercer grado cuya raíz sea la única que tenga raíz de 2, ni Steve Jobs le haya la raíz. Ah, Porque no hay herramienta. Tendría que meterla dentro de una computadora como en GeoGebra. Porque tengo estrategias cuando son una de estas evidentes. O si tengo la información extra, es decir, quien me da el ejercicio me tiene que avisar que tenga raíces racionales, entonces ahí sí puedo ir con una herramienta que juego con los divisores del coeficiente principal y del término independiente para armar fracciones y considerando sus positivas y negativas, podría encontrar la raíz.
Pero si, por ejemplo, llega a ser, como decíamos, raíz de 2, que no es una fracción, es un número irracional, no hay manera. No. Ni yo, ni vos, ni... No, Claro, no. Porque tiene que estar como esa información adicional. Entonces, el acuerdo que hicimos acá es, cuando te aparezca de tercer grado y yo no te dé más datos, 1 menos 1, 0, es como la primera raíz de eso que está en juego, para que vos lo puedas dejar de segundo grado y a partir de ahí sí. Este, yo te tengo que dar herramientas para que llegues a la de segundo grado. Que es no, diferente, Pablo, que si vos tenés una expresión de lo que vos hagas con esa expresión, yo no me hago responsable. no. Para dar un ejemplo bien clarito, x más 5 elevado a la 3. Si desarrollan esa expresión, y va a quedar de grado 3. Va a quedar de grado 3. Si yo hago x más 5 por x más 5, desarrollo, lo que me da por x más 5, desarrollo, ordeno, reduzco, pa. Un chorizo así de grado 3, precioso, con x3, con x2, con x, término independiente. ¿Tiene raíces evidentes? No. Pero el problema es el camino que han optado para resolverlo. No, Acá no vale todo ese gasto, la pena, todo ese gasto de energía, porque me va a enfrentar a una pared y no, no me voy a dar contra la pared para que hallarle las raíces. Acá lo más sano es pensarlo como una potencia. La base es x más 5, está elevado a la 3. Para que una potencia de 0 no queda otra que la base sea 0. Entonces ahí tengo mi raíz. Y como este es un impar, si fuese porque necesito estudiar el signo, entonces se va a comportar ese futuro menos 5, ¿no? Que me quedaría como solución de esta ecuación, se va a comportar como si fuera, que se parezca a un 5. S menos 5 se va a comportar como si fuera una raíz simple, es decir, habría cambio de signo. Y si debe ser 3 es un número par cualquiera, 84, se va a comportar como si fuera una raíz doble. Y ni hablar que no me ponga a multiplicar 84 veces x más 5, porque ahí sí no tendría salida. no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, no, por ahora no. Gracias, profe.
para los que ya terminaron el ejercicio 9, lo que voy a habilitarles ahora es un material acerca del estudio y la representación gráfica de la ecuación de segundo grado. Si hay alguna duda a la hora de la lectura de ese material, me avisa. Por lo que ahora las ecuaciones de segundo grado van a ser parábolas o dibujos para hallarle las raíces, lo que hablábamos recién. Tengo la fórmula de Bhaskara o la fórmula de la ecuación de segundo grado, el signo también ya habíamos estudiado. Se nos va a agregar ahora la concavidad, pero eso más o menos en el disco duro generalmente todos nos acordamos, porque son cuando las funciones están felices o están tristes, que nos decía. Si la parábola en una ecuación de segundo grado nos va a quedar como una U o como una N dada vuelta. Ahora también a tener en cuenta el crecimiento y decrecimiento, porque en realidad la parábola va a crecer hasta el vértice, por ejemplo, y después va a volver a decrecer, o al revés. Estoy editando en el curso todos esos casos para que ustedes vayan o tengan para leer. Y vamos a habilitar un ejercicio más. Bueno, sí, les recomiendo la lectura también esquemáticos para ir acordándonos de lo que era la ecuación de segundo grado. Entonces, ahora y por ejemplo, para los que tengan dudas, recordemos que siempre vamos a estar hablando, sobre todo en el material que les dejé, cuando hablemos de la
función de segundo grado de forma genérica. ¿Qué quiere decir esto? Después nosotros A, B y C siempre los vamos a conocer, pero para estar trabajando o saber que voy a estar trabajando con una función de segundo grado, lo primero que voy a tener en cuenta es que tiene que tener esta forma, ¿no? F de X, así como la de primer grado le pedí que fuera A por X más B, ahora le voy a pedir a esta ecuación que sea A por X a la 2, siempre a lo que le llame, al número que le llame A, de esta forma así me ayuda a recordarlo, es el coeficiente principal, porque va a ser el número que multiplica la X de mayor grado, B por X y más C. Tiene que tener esta forma. ¿Mm? Por decir, A, coeficiente principal, porque además lo voy a estar utilizando varias veces para poder, o me da mucha información, no va a aparecer nunca explícitamente en el gráfico. No hay algo en el gráfico cuando yo termine de dibujar con el bosquejo de la función que diga este es el valor de A. ¿No? Este es el de f de x y este va a ser el de x. Entonces decíamos, lo primero le vamos a hallar las raíces, ahí vamos a usar Bhaskara. Y nosotros ya vimos en el curso que esta función de segundo grado puedo tener tres opciones. Tres opciones que van a depender de quién sea el discriminante, ¿no? Cuando nosotros igualamos a x2 más bx más c igual 0, acá me voy a enfrentar a tres posibilidades. Que el discriminante sea positivo, que el discriminante sea igual a 0, que el discriminante sea menor que 0. Claro, como ya lo vimos en el curso, no estoy anotando la fórmula y tampoco quién es el discriminante, pero el discriminante, hablando en español puro, es el que está debajo de la raíz cuadrada, ¿verdad? La fórmula que conocemos como Bhaskara. Dijimos que si el discriminante era positivo, voy a tener dos raíces. Le voy a pedir ayuda a las letras griegas, es decir, alfa y beta. Si el discriminante vale 0, tengo una raíz que es doble. Debe ser alfa. Y en este caso, ¿sí? No voy a tener raíces, es decir, vacías. Entonces, si estuviera en el primer caso, simplemente por comodidad voy a poner alfa por acá y beta por acá. Son dos distintas, no importa quién es mayor, quién es menor. Y sí que beta y alfa me pueden dar 2 puntos cualesquiera, pero solo dos. Ahora, en el caso que me dé la raíz doble, acá tendría mi f de x y acá tendría, imagínense que me voy a elegir uno por acá, pero puede ser cualquier valor, ¿no?
Por acá y por acá va a pasar mi función. Por acá va a pasar la función. En el caso de que la raíz sea doble, creo que ahora recupere el audio. En el caso que no tenga raíces reales, un gráfico va a tener. En el caso que no tenga raíces reales, lo que estoy sabiendo que sería este caso, f de x, pero este sale del estudio de Bhaskara, ¿no? Lo que no habría, en este caso, bueno, sí, aunque la función pasa por ese punto, corta en este otro, pero acá no habría puntos de corte con x. Esa es la información que tendría hasta el momento. Entonces, claro, cada uno de esos casos a su vez me va a derivar en un signo que también ya vimos cómo deberíamos en cada caso poder escribir. Y ustedes tienen en el material también discriminado porque después, por ejemplo, en, en la concavidad, que es algo interesante para hacer, estamos hablando, se parece al arranque, podríamos decir, de Bhaskara, pero el vértice en cualquiera de los tres casos, ya estaríamos particularmente hablando de, acá tendríamos tres casos que hablábamos de el signo, siempre arranco con el signo de A, de ahí que se llame coeficiente principal, y independientemente, bueno, la concavidad, que va a depender también de A, si A es positivo, la concavidad es positiva, lo que llamábamos antes estaba feliz, si A es negativo, que nos suelen hacer recordar como que están tristes. Y acá, esta, podemos decir, fórmula funciona siempre, independientemente si yo tenga raíces, porque a veces es muy cómodo también cuando mi expresión tiene dos raíces, ¿no? Como por ejemplo en este primer caso, seguramente el vértice esté a mitad de camino de alfa y beta. Entonces ahí sí puedo determinar el vértice con respecto a estas dos raíces, va a ser a punto la mitad. Ahora, de todas las fórmulas que hay de vértice, esta es la que nunca nos deja tirado, le llamamos hecho, nosotros estamos buscando las coordenadas, ¿no? Que por ejemplo represento acá. Este menos b es el mismo que teníamos en la ecuación original, este 2a de vuelta al mismo.
cuentas voy a tener la parejita. El X del vértice, va a ser H, va a tomar ese valor, que no necesariamente tiene que ser cero, y la función, si A es positivo, va a decaer y después va a subir. Es decir, va a tener la lógica, digamos, la lógica, en este caso que hablábamos, con este dibujo. Yo acá la volví, me quedo a mitad de camino el dibujo. Acá estamos hablando de que si A era negativo, era positivo, perdón. Me queda un dibujo similar acá. Acá estaría el vértice de la palabra, donde acá está H, acá está el K, que habíamos hace un rato. Por ejemplo, si A es negativo, de acá, que el signo cuando es doble hace como un efecto rebote en el dibujo, ¿no? Voy hasta cero y bajo. Acá sería un caso, por ejemplo, que del vértice me coincide, pero va a cumplir la condición que recién vimos y va a ser muy útil acá. Por ejemplo, si A es positivo, en este caso, por ejemplo, mi palabra, entonces este es el H del que hablábamos, el material anterior que compartíamos, y este será el K. Man. Una pena, ya ande por ahí. Estimados, estimadas, a los que quedan la vuelta, repasen para mañana, traten de descansar lo que puedan. Y
Muchos éxitos en la prueba. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos, profe. Buenas Mañana. noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos mañana.